Hola, buenos días a todas, a todas y a todos. Bueno, vamos a iniciar hoy creo que es la octava sesión de Sapcine Continuado. Hoy tenemos a Alejandro Jaramillo de Amniótica, es una empresa productora de sonido, pero básicamente les quiero contar la anécdota de cómo llegó Alejandro al Salón de Productores. El año pasado, 2022, en la mitad del Salón de Productores, alguien le contó a Alejandro de lo que era Sapcine y Alejandro muy generosamente se vinculó como aliado. Pero estamos muy felices de tenerte, Alejandro, aquí con nosotros. Te dejo ya el auditorio a ti, Alejandro. Bienvenido. Gracias por estar en Sapcine y gracias por estar en Sapcine Continuado. Bueno, no, Alina, muchas gracias. Igual, pues gracias por esta invitación. Eh, Muy feliz de poder siempre ser partícipe de estos espacios donde podamos, más que todo, lo que preparé fue como un intercambio de experiencias y anécdotas. Digamos que más que hablar de la parte técnica y hablar de la parte artística, eh, voy a desglosar ciertos elementos y pensaba también hablar un poco como del inicio de lo que me hizo enamorar de esto y de cómo veo yo o cómo he visto yo el panorama del sonido en el cine y en el arte visual en general, pues como siempre, es como mi acercamiento al tema y quiero tratarlo desde diferentes puntos de vista. Antes que nada, pues me presento, yo soy Alejandro Jaramillo, soy egresado de la Universidad San Buenaventura como ingeniero de sonido en el 2007, y luego hice dos especializaciones, una en mezcla y masterización avanzada y otra enfocada en sonido para cine. He sido docente de la Universidad SAE, la Universidad San Buenaventura Bogotá y Medellín, la Academia de Artes Guerrero, entre otros espacios. Y en el 2004, este año cumplimos 19 años, creé un proyecto que se llama Mniótica, que en este momento es un estudio dedicado a toda la postproducción de sonido de cualquier medio audiovisual. eh, y inició como un laboratorio de sonido en donde yo simplemente quería experimentar con diferentes elementos sonoros para diferentes tipos de propuestas artísticas. Entonces, me interesaba mucho el tema de hacer instalaciones sonoras, paisajes sonoros. Me empecé a investigar y a estudiar mucho el tema del diseño de sonido, el tema del Foley, eh, y me fui metiendo hasta que empezó a llegar pues bastante trabajo, lo cual me obligó a crear un equipo y al crear ese equipo pues decido crear como la empresa que somos hoy. Somos más o menos 10 11 personas trabajando en el equipo, cada uno especializándose en diferentes. Eh, entonces les contaba que llegó el momento como de crear la empresa, somos un equipo más o menos de 10 11 personas, desarrollamos cualquier tipo de proceso creativo sonoro, eh, desde ringtones hasta películas mezcladas en 5.1, 7.1, Atmos, eh, pasando por absolutamente los procesos de los que vamos a hablar un poco ahorita. Voy a tocar un poco, digamos que el título que le di a esta charla es dramaturgia sonora porque aunque les voy a contar las categorías sonoras desde mi punto de vista, también voy a tocar el tema artístico y el tema de dramaturgia sonora y cómo me lo imagino y cómo me lo enseñaron a mí desde el principio. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero entonces les estaba contando que a Miótica entonces hacemos todas las etapas sonoras de cualquier audiovisual. Hemos hecho series de televisión para Estados Unidos, para Colombia, para Alemania, para Francia. Hemos hecho películas, hemos hecho videojuegos, hemos hecho parte de proyectos de realidad virtual, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho documental, series de 80 capítulos, series de 10 capítulos. Digamos que hemos estado dentro de cualquiera de los formatos que han venido surgiendo y los que están en este momento como en auge, que son como estas miniseries muy cinematográficas, en las que también vamos a hablar un poco ahorita, porque como que el tratamiento de cada una es muy, muy, muy diferente.
Em, ¿Por qué le puse a esta charla dramaturgia sonora? Simplemente fue como un título que se me ocurrió, porque digamos que fue la primera materia que yo vi en la universidad que me hizo pensar que esto era lo que yo quería hacer para toda la vida. Em, Porque tuve una profesora muy, de la, es una profesora como muy metida en las artes visuales, en las artes escénicas, en el teatro y en el cine, abordando el sonido del cine, obviamente desde lo que ofrecía la época y la tecnología que existía en la época, y ella siendo además más que técnica y ingeniera, siendo muy artista. Entonces me empezó como a meter en este campo de hacer música para cortos. Ella en el momento, ella se llama Ivonne Caicedo, que fue como la persona que me metió en este mundo del sonido y la música para audiovisual. Y la primera clase que tuve del tema fue esa, dramaturgia sonora, en donde ella nos sacó un poco, digamos que mi carrera era muy de números, de física, electroacústicas, de física uno, física 2, física 3, matemáticas especiales uno, matemáticas especiales 2, era un montón de números y esta era como la única clase que realmente lo acercaba a uno un poco a lo que era el arte y a tener, a tener, no, a entender y apreciar esa sensibilidad artística y siempre como que abordar los proyectos desde ese punto de vista. Entonces yo terminé siendo como el monitor de la clase y fue una clase muy bonita porque ella además era profesora de actuación y profesora de artes escénicas en un lugar que se llamaba Black Maria. Entonces los estudiantes de Black Maria que se iban a graduar, lo que hacían era terminaban sus cortometrajes o sus filminutos y Bon Caicedo inmediatamente me empezó a contactar con todas estas personas para que yo les hiciera el sonido de la música. Digamos que ese fue mi primer acercamiento. Luego hice mis prácticas en una empresa que se llama Sonido Comercial, que es una empresa, ahí conocí como el otro lado del negocio, ¿no? Pues del negocio literalmente. Empecé a conocer como el cómo se trata el cliente, el cómo se cobra, o sea, como que ya tenía ese bagaje artístico o lo estaba empezando a descubrir. Empecé a conocer el tema como comercial de cómo funciona un estudio de grabación, cómo funciona el tráfico y la comunicación con los clientes, hasta dónde ceder, hasta dónde no ceder, cuándo debe uno como dar su punto de vista y hasta qué punto también debe dar su punto de vista. Eh, uno tampoco se puede convertir en la persona que mueve el mouse de alguien que esté haciendo una película, sino que pues uno ha tratado de empaparse de toda esta información precisamente para poder dar una opinión y poder hacer una apreciación que finalmente lo que ayude es a mejorar lo que estamos haciendo, sea una película o sea un cortometraje. Siempre yo creo que todo el equipo debe estar en función de eso. Entonces, como que con esa parte artística y sensible, obviamente yo venía con un bagaje musical desde muchísimo antes, yo ya había hecho discos y había grabado cosas, entonces como que toda esa unión de todas esas cosas crearon en mí como esas ganas de desarrollar un proyecto que fuera más allá de simplemente un laboratorio y poder empezar a participar como en proyectos de la vida real, en donde no todo es color de rosa, en donde uno no, muchas veces las apreciaciones de uno no son tenidas en cuenta, o donde simplemente un director, hay la parte artística o la parte conceptual o la parte dramatúrgica, como lo quiero expresar hoy. Entonces, entonces voy a empezar como por el principio. Para mí el principio de todo es la preproducción. Para mí casi que la mitad de la conceptualización, la mitad de la ejecución, la mitad de tener el tiempo y la recursividad para poder desarrollar un tratamiento sonoro a un audiovisual empieza desde antes de que se haga. Em, a mí no me gusta, digamos, no es que no me guste, sino que prefiero siempre tomar un proyecto cuando ya, eh, desde sus inicios, ¿no? Desde que lo están escribiendo, lo están desarrollando, desde que hay un tratamiento, porque, porque para mí no, el sonido no es como llegar y maquillar y terminar la película, sino que para mí el sonido es un proceso de construcción, es un proceso de construcción de personajes, un proceso de construcción de espacios, de objetos, es un proceso de construcción de narrativas, de clímax, de momentos, de pausas, de silencios, que para mí debe estar muy claro desde el principio.
Hay muchas personas que no pueden acceder a la preproducción o simplemente no quieren acceder a la preproducción y se vuelve un trabajo muy mecánico, se vuelve un trabajo de que acá hay un paso, pongamos un paso, acá hay una ropa, pongamos una ropa, acá hay cogen un sartén, pongan un sartén, y se vuelve casi como un Lego en donde armamos cosas al azar y vamos no dejando espacios o dudas de que las cosas sí suenen, pero finalmente esas cosas no tienen ningún tipo de narrativa ni están ayudando en nada a la historia. Yo pienso que el sonido también es actuado. Ahorita vamos a hablar un poco del Foley, pero el sonido es actuado desde todo punto de vista. Un sonido editado también es actuado. Un sonido editado también puede tener narrativa. Un sonido editado también puede tener dramaturgia. eh, y desde todos los aspectos, digamos que por eso fue el título que le puse a la charla. Tú en un ambiente puedes generar una dramaturgia desde un paso mal dado, puedes generar o puedes dar la sensación de ciertas características de un personaje. Un tipo de madera nos puede llevar a un lugar que nos puede llevar a otro tipo de madera. O sea, como que para mí no es simplemente sonorizar, sino es construir y diseñar alrededor de. Por eso muchas veces, digamos, cuando se contempla el diseño de sonido como una categoría sonora, sí, claro, es una categoría sonora, pero para mí también la mezcla y el foley, todo es un eterno diseño. Uno tiene que diseñar los personajes, tiene que diseñar los sonidos, tiene que ver cómo los hace, tiene que ver si no existe una nave una nave espacial, uno tiene que mirar cómo crea sus sonidos, cómo sonarían los dinosaurios en su época, o sea, un poco de cosas que finalmente uno tiene que investigar, pensar en sus propiedades físicas, mirar qué quiero contar con este personaje, quiero que este dinosaurio me produzca risa o quiero que este dinosaurio me produzca miedo. Entonces, yo pienso que en la preproducción es donde finalmente uno empieza a construir junto a la persona que visionó ese personaje y ese espacio y esa historia. Ahí es donde tú puedes empezar como a empezar por lo menos a armar en tu cabeza la historia. Conozco muchas personas que empiezan a hacer sonido y ni siquiera se toman el tiempo de ver la película una vez por lo menos o dos veces para interiorizarla, saber qué se quiere proyectar, cuál es la historia, a qué vamos, de qué venimos. Y yo creo que todos esos elementos son bastante importantes para, para poder hacer un desarrollo de sonido que de verdad ayude a que o sea, todos estamos en función de que la historia se cuente, ¿no? Que se cuente lo mejor posible. Em, y en ese orden de ideas, pues si el sonido ayuda a construir y deja de ser una ambientación, es cuando de verdad empezamos a generar esos cambios de ritmo y esas narrativas diferentes. Em, por eso muchas personas dicen que el sonido, digamos, que cuando uno no percibe el sonido o no siente que el sonido está ahí, es cuando el sonido está bien hecho. Digamos que sí, me parece que sí tienen mucho de razón, pero pues para mí, mi meta cuando trato de hacer algo con un audiovisual no es simplemente que la gente no lo note, sino que la gente diga, qué buen sonido, me encantó el sonido, me encantó cómo me narró, me encantaron estos pasos que hicieron acá, me encantó el peso de este personaje, me encantó la furia de esta situación. Entonces yo pienso que sí, cuando hay algo mal en el sonido, obviamente es notorio, de una la persona lo identifica. eh, es como cuando hay un problema de lip sync, inmediatamente se identifica. Son cosas muy identificables, eh, pero en esos términos yo sí prefiero que las personas salgan diciendo, y me gustan las películas que me hacen sentir que el sonido estuvo muy bueno y no que ni siquiera lo percibí. Entonces, para mí la preproducción es donde finalmente tú empiezas a construir en tu cabeza lo que cuando te sientes en el computador o te sientes al frente de los micrófonos vas a ejecutar. Entonces, para mí es muy importante porque además existe en este momento el intercambio. Digamos que este es el proceso en el que más tiempo vas a pasar, en este y en el final, el proceso en el que más tiempo vas a pasar con la persona que quiere ejecutar la idea, o en este caso sea el director. Em, es donde él te va a decir qué es lo que quiere, qué se imagina, qué quiere, qué no quiere,
cosas que haya que subrayar. Entonces este es como el momento en que tú en tu cabeza empiezas a decir, ok, entonces este es como el momento, este es el momento de conversación entre el director o la persona a cargo creativamente y tú. Este es el espacio en silencio donde van a estar los dos viendo la película y tomando decisiones y botando ideas. Y entonces para mí la preproducción es súper importante. Luego venimos como a esta etapa de apreciación, que es que no todo el tiempo esa conversación se tiene que volver en que el director te diga qué es lo que él se imagina. Muchas veces en el lenguaje o en las nomenclaturas sonoras, el director desconoce eso mismo, ese lenguaje o esa nomenclatura, o simplemente de pensar en tantas cosas, tú le puedes terminar dando muchísimas ideas y muchos aportes. Como decía al principio, nosotros no somos simplemente el ingeniero que está ahí moviendo el mouse, súbale acá, bájale acá, póngame este sonido acá, póngame esto acá, sino que nosotros también tenemos y podemos ser voz y voto para que lo que nosotros podamos aportar para que la construcción de esa idea se desarrolle de una mejor manera, por lo menos en términos de sonido. Entonces, este momento de apreciación en donde tú das tu punto de vista y tú dices, esta es la primera vez que veo la película, un director obviamente ha visto la película miles de veces, la rodó, la editó, la montó, la reeditó, la ha editado 7 veces, ya necesita un aire fresco y desde el punto de vista de sonido uno le puede dar muchas ideas creativas y por eso es tan importante ese bagaje artístico, escuchar mucha música, ver muchas películas, leer muchos libros, todo eso alimenta, porque es que algo que pasó en la universidad o me pasó a mí, creo que eso después cambió, es que como les contaba, yo vi fue números y números y números y números y empecé a estudiar el sonido a partir de los números y sí, los números son importantes. Yo necesito saber cómo se comporta el sonido, cómo se comportan las ondas, los sistemas electroacústicos, cómo funciona un parlante. Para poder manejar un compresor de la mejor manera, pues necesito saber en qué consiste la electrónica de un compresor, en fin, pero también necesito esa sensibilidad que me saque un poco de esa rigidez de ingeniero, que es lo que yo soy, y me meta un poco en esas apreciaciones diferentes para poder precisamente dar apreciaciones diferentes y de sonido además de lo que yo opino y de lo que yo podría aportar. Yo no quiero ser el esclavo de la película o el esclavo de la producción, sino que quiero ser alguien que aporta, alguien que puede dar ideas, alguien que puede desde su área eh, de pronto encontrar nuevos caminos o nuevas narrativas para, para, para encontrar y finalmente llegar a lo que vamos a llegar, que es contar muy bien una historia. Simplemente una foto ilustrativa de lo que sería una sesión con dirección, viendo apuntes o viendo guiones y obviamente viendo la película. Los scripts son muy importantes desde todas las áreas, no solamente desde, digamos, en este caso yo, ahora en Amniótica, yo soy el supervisor de sonido y soy la persona que mezcla, soy la persona que ya se encarga como de estar al pie de cada uno de los departamentos. Al final reúne todos esos departamentos en una sola sesión y es quien empieza a mezclar todos esos elementos que tenemos de las diferentes categorías sonoras que vamos a ver ahorita. Eh, el script es el script o los guiones son muy importantes porque generalmente es el primer acercamiento que uno tiene a una película, si es que la película no se ha filmado. Eh, Muchas veces las productoras de películas abordan a la persona que la va a mezclar o que va a hacer el sonido ya cuando están en la etapa de postproducción, incluso cuando ya tienen varios cortes encima, ya incluso tienen el corte final y el de VFX y el colorista están trabajando en paralelo con sonido, entonces uno ya ve la película, digamos, lista. Pero yo pienso que dependiendo del tipo de película, obviamente, pero yo pienso que sí vale mucho la pena de pronto abordar el sonido desde el principio, hacer equipo, así como hiciste equipo con el director de arte en rodaje, así como hiciste equipo con el director de fotografía y le explicaste cómo te imaginabas la película, desde el punto de vista del sonido también es importante hacer equipo de una vez para poder darle tiempo a esa persona a asimilar la película, aportar sus ideas, organizar sus ideas y finalmente ejecutarlas cuando llegue el momento. Los procesos van a ser
más óptimo, los procesos van a ser más rápidos, porque no va a coger uno la película de cero y va a tener que repetirle el director todo lo que ya le repitió a los demás departamentos, sino que uno ya ha hecho parte como de ese viaje en donde todos vamos de la mano con el mismo fin. Entonces, por eso, para mí, los guiones es, además que es otra forma ilustrativa de ver las historias, ¿no? Muchas veces uno ve el guión o se lee un libro y se imagina una cosa y después ve la película y es una vaina completamente diferente. Eso también son momentos diferentes de explosión en donde uno dice, ya o sea, yo tenía pensado esto, pero entonces lo voy a potencializar porque ahora estoy viendo que en imagen potencializaron esto, o esta actuación está muy buena, lo cual es muy difícil de identificar en un guión, entonces voy a potencializar eso. Como que uno puede empezar a descifrar y a encontrar diferentes puntos de potencialización, ¿no? Fuera de eso, también el guión le da a uno muchas pautas en muchas cosas, eh, especialmente si tenemos los diferentes tipos de guión técnico, guión literario, en fin, eh, nosotros podemos prever un montón de cosas, ya por lo menos el guión y sabemos, ok, acá hay un personaje, este personaje tiene tal problema, ese tal problema es tal, listo, va a necesitar tal cosa, o este personaje, no sé, está involucrado sentimentalmente con alguien, entonces, ok, yo creo que acá va a haber una historia de amor, bla, 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 y empiezo a desarrollar motivos musicales o motivos sonoros para después construir. O incluso simplemente en sonido directo, si yo voy a hacer el sonido directo de la película y yo tengo el guión técnico de entrada, ya puedo saber si es un plano medio, si es un plano abierto, si es un plano de cualquier tipo, ya puedo ir pensando en dónde voy a esconder el micrófono, si es un plano muy abierto, qué voy a hacer, hay diálogo, no hay diálogo, si acá en este plano no hay diálogo, entonces ya sé que me puedo enfocar un poco más en los pasos, si el personaje está en un bosque, o me puedo enfocar un poco más en la ropa con el sonido directo, o simplemente en ese momento del rodaje me puedo ir a grabar unos ambientes, unas cosas, como que el guión le va dando a uno un montón de cosas que le agilizan mucho el trabajo. Si más o menos uno revisa el guión antes de filmar la escena, uno ya sabe más o menos cuál es el diálogo de cada personaje y cuál es el ping-pong de ir y venir. Entonces yo estoy un poco más pendiente con el boom. O sea, son un montón de cosas que le pueden ir dando como muchas notas a uno de cómo abordar todo. Luego entramos a otra etapa que se llama los spotting sheets, que finalmente es donde nosotros vamos a empezar con el director ya habiendo conceptualizado y habiendo dado nuestros aportes, empezamos a definir momentos claves de la película, entradas y salidas de música, entradas y salidas de ambientes, yo quiero esto acá, o sea, uno puede, por ejemplo, coger una escena de una calle y la puede sonorizar de muchas maneras. Puede hacerlo sonar como Nueva York a mediodía, puede hacerlo sonar como un barrio de un pueblo de Estados Unidos tranquilo, en donde no pasa mucho. Entonces, definir esas cosas con el director es bien importante para no perder tiempo después. Si él de una vez es claro y le dice a uno, mire, esto es un pueblo, ella está aburrida en ese pueblo, quiere irse precisamente para Nueva York, entonces tú ya sabes más o menos cómo abordar el tema de ambientes, no es simplemente buscar un ambiente exterior, ciudad, tráfico suave y métalo ahí. No, cada sonido que uno meta, cada sonido que uno grabe o que uno diseña, tiene que tener una dramaturgia, tiene que estar contándonos algo, tiene que estarnos ubicando en algún momento, tiene que estarnos mostrando algo del personaje o de la historia. Entonces, por eso estas sesiones de spotting son tan importantes. Por ejemplo, en la película hay una secuencia de 4 minutos donde el director tiene absolutamente claro que no, ahí no quiere nada de sonido. Entonces tú ya de entrada sabes que no vas a hacer esos 4 minutos ni de foley, ni de ambientes, ni de nada, y no pierdes tu tiempo desgastándote en eso, pues porque ya sabemos de entrada que eso no va ahí. O no, es que acá yo quiero que la nevera me genere cierto hum que ayude a la tensión del momento que existe entre estos dos personajes. Entonces ya de entrada tú ya sabes qué empezar a construir. Yo quiero que apenas ellos se den el beso, arranque la música y termine justamente cuando cambiemos a la escena que sigue. Entonces todo eso se va marcando y se va hablando con él, tú vas también como aportando tus ideas de lo que tú opinas, hasta de pronto tú le dices, no, pero no lo dejemos desde el beso, sino dejémoslo desde un poco antes y vamos probando cosas a ver cómo llegamos
finalmente al mejor resultado. Entonces esa sesión obviamente es en todas las categorías, es un spotting de música, un spotting de Foley, un spotting de ambientes. Si cuando entremos a editar diálogos o incluso ya en el montaje uno se da cuenta que hay un audio que definitivamente no se puede rescatar, se hace una sesión de ADR, que lo vamos a ver ahorita también. Sí, claro. Entonces eso es más o menos como ese proceso de preproducción. Seguimos en el proceso de preproducción, entonces obviamente optimización de las plataformas de trabajo. Esto es como un tema mucho más técnico, eh, pero es simplemente a lo mismo que voy ahorita. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Qué tan grande creo yo que va a ser el proyecto? Y así estás preparado para abordarlo técnicamente. Obviamente lo que he hablado hasta el momento ha sido cosas como de informativas y cosas como de conceptualizaciones y cosas de deducciones y aportes artísticos, pero digamos que acá es donde empezamos a programarnos para poder llevar todo eso a cabo técnicamente. Es decir, si no tenemos los recursos técnicos para llevar eso a cabo y no estamos preparados para ello, pues eso puede generar problemas de tiempos o problemas de que no, es que esto no lo puedo hacer porque me quedo sin canales o esto no lo puedo grabar porque no tengo cómo ir a grabar este sonido específico que necesito. Entonces, por eso es tan importante estar como preparado, o sea, como que no empezar a prepararse cuando ya llegó la película a tus manos y ya empezaste la postproducción, sino empezar a preparar pues con anterioridad. Tenemos en cuenta obviamente el hardware y software que vamos a necesitar, computadores, interfaces de AWS, convertidores, micrófonos, etcétera, etcétera, etcétera. Timetables, finalmente son como los tiempos. A mí muchas veces me llaman y me dicen, venga, mándenme un tarifario de cuánto cuesta hacer una película, o cuánto cuesta hacer un comercial, o cuánto cuesta hacer un corto. Para mí no existe un tarifario, porque es que cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene necesidades diferentes, cada proyecto tiene tiempos diferentes, y todo eso toca organizarlo muy bien, porque además de eso, pues, si tú eres un estudio que trabaja en varios proyectos al tiempo, pues tienes que, no es como que listo, te llega un proyecto y le dedicas 15 días seguidos y lo terminas, sino que tú tienes que ir metiendo entre proyecto y proyecto, pues obviamente los trabajos y los desarrollos de cada categoría. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante organizar los tiempos y tratar de cumplirlos lo más estrictamente posible. Y eso va para todo el equipo, porque porque alguien no entregue las cosas a tiempo, eso puede generar que no vayan a un festival, eso puede generar un montón de cosas que va a afectar finalmente toda la cadena que hay detrás de un audiovisual. Entonces, para mí la organización y obviamente tener unos tiempos también de gabela en donde yo sepa que voy a entregar tal día, pero finalmente el festival empieza a los 15 días y yo tengo el tiempo suficiente, porque a veces pasa que simplemente una escena en la que uno se debería haber demorado medio día, se demoró 2 días porque la escena estaba muy complicada, porque de pronto el director pidió más cosas de las que ya se habían hablado, o porque simplemente tú quisiste dedicarle medio día o un día más. Entonces, todos esos márgenes toca que sean un poco flexibles para que todos finalmente tengamos el tiempo prudente y necesario para hacer pues nuestro trabajo bien y poder obviamente entregar las cosas a tiempo. Los formatos de video y de audio es muy importante el flujo de información. Ustedes no saben cuánto tiempo pierde uno en un proceso que debería ser tan sencillo. Entonces, mi sugerencia, o por lo menos como lo hacemos nosotros, es siempre tener lo que llamamos spec sheets, en donde tenemos muy claro cada proceso eh, de cómo nos tienen que entregar el material y de cómo entregamos nosotros el material. Eso agiliza un montón el trabajo porque pasa que hemos mandado los spec sheets y nos llama el cliente a decirnos, venga, es que no sé cómo hacer esto. Pues venga, yo le mandé un documento donde está más claro, o sea, ese documento lo explica más claro que como se lo puedo explicar yo. Y si usted sigue ahí el paso a paso, vamos a estar todos hablando el mismo idioma y no vamos a tener ningún problema de sincro, ningún problema de incompatibilidad de formatos, incompatibilidad de códex, en fin, en fin. Entonces, para mí siempre nosotros tenemos un spec sheet para todo. O sea, si a nosotros nos contratan para grabar ADR, nosotros enviamos el spec sheet y ese estudio ya sabe qué nos tiene que mandar y cómo.
Si nosotros vamos a hacer, no sé, la mezcla, entonces ya tenemos otro spec sheet para otro estudio que nos envíe la mezcla como la premezcla como la necesitamos, y eso ahorra un montón de trabajo, porque pasa muchas veces que nos han mandado AAFs de ciento y pico de canales, sin ningún color, sin ningún nombre, un archivo de música en el canal 1, otro archivo de música en el canal 124, entonces se demora 1, 2 o 3 días eh, organizando la sesión, y pues son 3 días que finalmente tú pudiste haber invertido en otro tipo de trabajo más productivo que en organizar la sesión desorganizada de otra persona. Entonces, todo ese tipo de cosas, si uno las tiene muy claras, agilizan un montón el trabajo. Entonces, por eso es tan importante los formatos de video y de audio. Listo, vamos a hacer una película, perfecto. Yo necesito que me lo pase en un DNC, o me lo pase en un ProRes 444, o me lo pase en lo que sea que yo necesite. Por eso es importante lo que les decía ahorita del computador y demás, qué formatos funcionan mejor con mi sistema operativo, con el Pro Tools que yo manejo, etcétera, etcétera. Eso pues lo tiene que deducir cada uno, y en base a eso armar sus propios spec sheets para que ustedes estén seguros que cuando les llegue el material les va a abrir, no va a haber ningún problema con compatibilidad ni con nada, y pues todo fluya de la mejor manera. Este es un ejemplo de un convertidor de video que se lo recomiendo, se llama el MPEG Stream Clip, buenísimo para convertir a cualquier formato y es gratis. Los códecs es otro tema que estábamos hablando ahorita. No solamente está el formato video, a ti te pueden mandar un QuickTime, pero si tiene un códec que tú no tienes instalado en tu sistema, entonces viene el problema. Entonces, por eso es siempre importante poner toda esa información. Yo quiero que cuando ustedes me manden una AF esté más o menos organizado así, que los audios estén embedidos dentro de la AF, o que estén por fuera en una carpeta audio files, o que no me saquen el video en tal formato, que los audios estén a 24-48. Bueno, eso sí lo definen ustedes de acuerdo al sistema que tengan y hayan probado que funcione. Y entre más claros sean, más rápido va a ser todo. Cuando ustedes ya finalmente reciban el material, ya lo van a montar, lo van a abrir, todo les va a abrir de maravilla y no van a tener ni dolores de cabeza, ni se van a desgastar. Cuando ya pudieran sentarse como ya a desarrollar la parte creativa, están en ese proceso de, tengo que organizar esto y nombrar esto, y venga, este archivo de dónde es y por qué está acá, y bórrelo y quítelo, en fin. Entonces es un montón de desgaste innecesario que podríamos evitar si fuéramos muy claros a la hora de la entrega. Porque es que muchas veces, o sea, obviamente no todo el mundo lo sabe, hay muchas personas que están apenas graduándose y están aprendiendo también ese proceso. Entonces, si tú les puedes dar esa ayuda también de que se organicen de entrada y ya el siguiente proyecto lo tengan mucho más claro, pues mucho mejor para todos. El timecode es muy importante porque finalmente es el lenguaje de tiempo, o sea, la nomenclatura de tiempo por la que se rigen todos los departamentos. Si tú le dices al departamento de color, siento un salto en el color en 1 hora, 1 minuto, bla, 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 tú vas a tu sesión y entras ahí y van a ver exactamente el mismo cuadro. Entonces es importante que todos estén bajo el mismo timecode. Es importante que las películas lleguen con los timecodes impresos en pantalla para siempre estar seguro que la sesión está en sincro con el video. El timecode es muy importante. El timecode te va a llevar a ti a un lugar específico de la película a hacer un comentario muy particular de un sonido muy particular que al director no le gustó, y tú tienes que tener ese timecode muy claro entre todos para que puedas ir exactamente a ese punto. Y no sé, el director te digo, yo siento un clic o siento un mouth click en tal segundo, que tú puedas fácilmente ir a ese segundo, identificarlo y quitarlo. Entonces es muy importante el tema del timecode. Acá simplemente vemos un ejemplo de timecode en la pantalla, donde tenemos la hora, los minutos, los segundos y los frames, dependiendo del FPS, que es este otro tema que vamos a tocar acá. El frames per second, que es la velocidad simplemente por segundo en la que va la película. Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. Pasaba al principio en que uno trabajaba un corto o lo que fuera, 29 cuadros, y cuando hacían el conformado final lo sacaban a 24, obviamente ya no te iba a coordinar con tu sesión. Esto siempre tiene que estar muy, muy de la mano con el editor o el montajista para que todos estén seguros que estén trabajando en el mismo FPS, porque si no, pues, ¿qué va a pasar? Si tú trabajaste a 24 y el editor trabajó a 29, 97 o a 30, pues por cada segundo vas a tener 6 cuadros de diferencia, y eso no se te va a reflejar en el primer minuto, pero de 10 o 15 o 20 minutos para allá vas a empezar a ver gradualmente un lip sync que se pierde.
hasta que finalmente nada te va a cuadrar. Y por más que hayan sacado eh, softwares que reconformen el audio, finalmente nunca te va a quedar igual que como lo tenías mezclado o organizado originalmente. De pronto sí te lo va a cuadrar en términos de sincro, pero es que hay tantas cosas que uno va moviendo en esos audios y en esas sesiones y automatización por acá, automatización por acá, que finalmente que quede exactamente igual como lo tenías antes va a ser imposible. Entonces casi que se vuelve un proceso manual que puede durar semanas incluso. Eh, Acá simplemente tenemos una pantalla donde más o menos cuadramos nuestra sesión, donde empieza el oncoming time, el time code rate. Bueno, ahí entonces ya tenemos más o menos en nuestra cabeza cómo vamos a abordar todo el tema, o nos organizamos, organizamos los computadores, en fin, y empezamos la producción. Ya cuando estamos en producción, hacemos el sonido directo, que es como la primera etapa que se hace de la película, en donde realmente ya empezamos a meterle las manos. En el sonido directo, básicamente lo que se hace es captar los diálogos. Ese es el enfoque principal. Como decía ahorita, si hay una escena donde ya sabemos que por guión no hay diálogos, podemos optar por coger otro tipo de cosas que siempre le van a ayudar a la persona que haga la post de sonido. Ahorita vamos a ver un montón de categorías que existen dentro del sonido directo y de locación que, que finalmente no se usan mucho y que le aportan un montón a la película y que muchas veces el sonidista, no sé, tiene 3 escenas donde no tiene que grabar diálogos y pues va y se sienta, cuando debería o podría incluso estar grabando más cosas que él siente que le aporten. O sea, cuando a alguien le llega una mezcla para hacer y ve que el de sonido directo le mandó material con qué trabajar, eh, ese equipo se va a unir demasiado en todo el proceso, incluso en procesos de proyectos posteriores, porque desde que cada uno haga bien su trabajo, todo va a quedar mucho mejor. Entonces, prever con guiones y con habladas con director y demás, y con ejercicios y reuniones de preproducción, eh, aporta un montón porque puede uno tener acceso a cosas que después no va a poder tener acceso en postproducción. Es decir, si yo estoy haciendo una película donde hay un sonido de una campana particular en una iglesia en Francia, las afueras de la ciudad, eh, pues hombre, si está ahí, vas y graba la campana, ¿no? Para mí va a ser muy difícil encontrar en una librería o incluso encontrar en Colombia un sonido de campana que suene mejor que el sonido de campana que ya tenían ahí. Entonces, ¿por qué no sube, graba la campana, busca la forma de grabar la campana y le aporta eso a producción para que en post pues podamos tener un sonido pues más chévere? Pero sí, digamos que el enfoque principal del sonido directo en las escenas es enfocarse en el diálogo. eh, los sistemas de sonido directo, yo supongo que ya con Simón lo hablaron, pero básicamente son booms, que son shotguns direccionales, y micrófonos de solapa o lavaliers, que son micrófonos Omni, que se ponen en la ropa o se esconden en alguna parte. Em, Ambos con características de sonido diferentes, em, ambos con proyecciones diferentes, capturas diferentes, muchas variables encima del espacio, el tipo de micrófono usado, la proyección de la voz del actor, la agilidad del sonido directo para captar los diferentes diálogos de cada uno, la amplitud del plano, para saber qué tan cerca puede estar uno. Todo eso es un factor. Por eso cuando uno está mezclando, uno escoge o lab o boom y va escogiendo el mejor micrófono para esa escena. Entonces, pues aquí son estos dos sistemas. Esto es como un kit básico. Obviamente hay kits mucho más avanzados y carritos de sonido directo donde hay muchísimos más personajes en escena y demás, pero el enfoque siempre es como capturar el diálogo lo mejor posible. Room tones es algo que es muy importante, y que mejor que capturarlo en el lugar. Entonces, como que vuelvo al mismo ejemplo de la campana, entonces estamos en una iglesia, entonces no, eso después en post le metemos una librería de sonido de iglesia o lo que sea, pues si está ahí y esa iglesia tiene características sonoras chéveres, pues grabémoslo, ¿no? Si no tiene características sonoras chéveres, porque puede que visualmente sea muy bonita la iglesia, pero está al lado de una avenida donde pasan todo tipo de tráfico y carros y vendedores,
en fin, pues no nos va a servir de nada el sonido, pues entonces no lo grabe, pero, pero si está la posibilidad de grabarlo y el lugar se presta para elementos sonoros chéveres, pues hacerlo de una vez. Pero entonces básicamente los roomtones son simplemente el tono del cuarto, es cómo suena un espacio en silencio, que finalmente es lo que yo uso para hacer fills o para hacer continuidades dentro de un espacio. Entonces, ¿cómo suena? Yo puedo estar en mi casa con todo apagado, sin luz incluso, y pongo a grabar un micrófono y yo voy a escuchar elementos por ahí, voy a escuchar algo de la madera de pronto crujiendo, voy a escuchar que el techo se acomoda, voy a escuchar un montón de cosas que le aportan, no se vuelve un espacio neutro ahí, pasa mucho en roomtones de cuartos que meten como un hiss ahí, como un shh. La idea es que se sienta una presencia, más no que esa presencia sea tan protagonista. Cuando tú empiezas a agregar estas capas, eso empieza a darle vida y más que todo empieza a integrar los diálogos. O si no, los diálogos suenan aislados, no suenan en un espacio real. Entonces, cuando tú empiezas a agregarle esos roomtones es cuando realmente los diálogos se empiezan a integrar con todo. Wild Tracks, Wild Tracks es, por decir algo, estamos en una escena en un restaurante y entonces hay dos personajes hablando. Todo esto que les estoy enumerando son cosas que aportan muchísimo, que uno cree que no, pero aportan muchísimo a darle vida a las escenas. Entonces, están hablando dos personajes en un restaurante. Obviamente el sonido directo está enfocado en estos dos personajes, pero atrás hay unas personas comiendo, ¿cierto? Hay unas personas haciendo ruidos y haciendo algarabía y riéndose, en fin, esos son wall tracks. En set es muy difícil decirle a la gente de atrás, no, hable más pasito, no, hable más duro. Estar mezclando como en vivo, eso es dificilísimo. Entonces lo que se hace en estos casos es, se graban los personajes principales y después solamente se graba el público que está atrás para que el mezclador finalmente pueda después decidir si quiere más ambiente restaurante, pues de gente restaurante o más el diálogo de ellos, o si hay una escena muy tensa, le bajamos a los diálogos principales y subimos el ambiente de lo que está hablando la gente de atrás. Este tipo como de segundos y terceros planos de diálogos o de acciones es lo que se conoce como wild track. Otra cosa que hace parte del sonido directo que tampoco se tiene mucho en cuenta es la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es cómo suena, o sea, cómo se comporta en términos de frecuencia y en términos de reverberación un espacio. Obviamente no suena igual un espacio, un estudio de grabación a una catedral. Esto se mide por impactos. Hay diferentes métodos para analizarlo y grabarlo, pero esto da mucha información porque nos acerca un poco más a las dimensiones, incluso nos acerca más a las dimensiones y las propiedades físicas de los lugares, nos acerca muchísimo más sin tener que adivinar. Esta reverberación más o menos suena como ese espacio o me suena a ese espacio, sino que simplemente con una respuesta al impulso uno puede encontrar cuál es el comportamiento de ese cuarto y después eso podemos generar una reverberación que suene un poco más acorde a eso. Obviamente eso se puede magnificar o minimizar, pero digamos que es un primer acercamiento, es como una especie de preset a ese espacio, de cómo suena ese espacio realmente. Ya de ahí ya podemos dramatúrgicamente agrandarlo o achicarlo, pero pues ya tenemos por lo menos un punto de partida y no tenemos que empezar desde cero. Esto es un ejemplo de un setup para grabarlo, que esto es un setup pues más complicado porque tiene fuentes y demás, pero esto se puede hacer de una manera más sencilla y no toma tanto tiempo, pero sí aporta mucho y agiliza procesos. Grabación y efectos de locación es simplemente, hay muchos efectos que no, como van a ver ahorita en Foley, no se pueden grabar en el estudio porque pues una vaca no se puede grabar en el estudio, no se puede meter en un estudio de grabación, entonces simplemente uno va y lo graba en exteriores. Se usan sistemas parecidos a los del sonido directo. Los micrófonos de sonido directo y los micrófonos en general para los audiovisuales se comportan exactamente igual como se comportan los micrófonos de la música. Yo no sé si alguien que está hoy acá conectado pues graba música también, pero si no, cada instrumento, o sea, si uno va a grabar una batería, por ejemplo, las propiedades físicas del bombo son unas, por lo tanto las propiedades físicas del micrófono son ciertas características que debe tener, ¿cierto? Lo mismo los platillos, que son más brillantes, lo mismo el redoblante, los toms,
tom 1, tom 2, tom 3, todo tiene unas propiedades físicas y se comporta y suena de una manera y se mete en el espacio, se proyecta en el espacio de formas diferentes. Entonces, igual hay que pensarlo cuando uno va a grabar efectos de Foley o cuando va a grabar efectos en locación. Y es que eh, uno no puede ir con un micrófono con el que grabaría unos platillos en el estudio, una batería, no puede ir uno con ese micrófono a grabar un sonido que es mucho más bajudo, ¿no? Uno tiene que ir con un micrófono, un diafragma más grande y que pueda captar esas frecuencias más bajas. Entonces, por eso no hay como un estándar. El estándar del sonido directo que les mostré ahorita es porque siempre está enfocado hacia el diálogo. Obviamente entendiendo que hay propiedades de voz diferentes, pero pues finalmente es diálogo. Pero cuando vamos a grabar, por ejemplo, una explosión, tenemos que ir preparados con un micrófono que pueda captar las frecuencias de una explosión. Eh, entonces, eso es como los efectos. Grabación de ambientes, lo que les decía ahorita, teníamos los room tones, que son como los ambientes internos, es donde cuando estamos en interior, cuando estamos en exterior se le conoce como ambientes, estemos acá, por ejemplo, en una playa, o estemos en una calle, o estemos en el parque de un pueblo. eh, Hay diferentes formas de grabarlos. Tenemos estos perros o blimps que son para evitar los golpes de vientos. Pero pues obviamente dependiendo de la locación, pues sabremos qué micrófono y qué configuración usar, si es mono, estéreo, si es estéreo XY, MS o lo que sea. Entonces esto pues es como otro aporte que le podemos dar desde el sonido directo a, a la película, ¿no? Al equipo de post. Porque cuando llega el equipo de post, entonces dice, ah, pero aquí me faltaron unos ambientes de la playa. Entonces uno dice, pues si el sonido directo estaba allá, porque no se alejó, no sé, medio kilómetro y grabó los ambientes de la playa, y ahora hace ir al equipo de post a grabarlo, cuando se pudo haber grabado en locación, haciendo en la misma locación donde fue hecho todo. Entonces, ese tipo de comunicaciones entre todos los equipos, por eso también es chévere que el de equipo de post desde el principio haga parte de todo, para que también se pueda comunicar con el sonido directo y decirle, mira, yo necesito que me grabes esto, ayúdame con esto, esta moto en la película es demasiado importante, entonces ayúdame con estos sonidos. Esa comunicación es bien importante para no después tener que construir todo de un Frankenstein, que uno ya es mirando de dónde saca cosas para construir. Pues si tenía el sonido de la moto vieja ahí y sonaba chévere, pues grábelo de una vez. Una vez ya tenemos todo eso, entonces entramos a la postproducción. Entonces entramos, la primera categoría, que es de las que a mí más me gusta, es el Foley. Y el Foley básicamente es regrabar todos los sonidos con la que existió interacción humana. Es decir, coger cualquier objeto, manipular una puerta, abrir una chapa. Eso se llaman los props. Todo lo que sea objetos se llama props. Todo lo que sea ropa se llama FC o presencias, que es toda la ropa, el movimiento. eh, todo eso es hiperrealismo, ¿no? Y en la mezcla uno decide qué tanto hiperrealismo quiere darle o qué tan poco hiperrealismo quiere darle. Y uno se acostumbra a escuchar su propia presencia y uno dice, no, pues yo no sueno, o sea, uno sí suena. Y cuando lo agregas a la mezcla es cuando tú dices, oiga, sí, uno suena y sí le aporta. Es muy diferente uno en una secuencia de una cama, por ejemplo, donde alguien llega y se acuesta en la cama y se cobija. Es muy diferente si tú le quitas toda la ropa. De uno vas a decir, "No, eso me sacó, suena falso, no suena natural". Y uno se acostumbra a escuchar que uno se acuesta y suena la ropa, suenan las cobijas, pero cuando uno lo mete en la mezcla es cuando uno dice, sí le aporta un montón, porque da esa presencia humana que es muy necesaria en las películas, porque es la que nos enfoca en movimientos, en intenciones de movimientos. Es muy diferente una persona manoteando y alegándole a alguien, a una persona calmada buscando paz. Entonces, todos esos elementos pues son bien importantes. Entonces tenemos los props, que son todos los objetos, presencias o ropa, y tenemos finalmente los pasos, que para mí son de los más difíciles de hacer y también los que más le aportan, porque desde los pasos uno puede darle muchísima narrativa a una película. Uno puede hacer que alguien suene torpe, que alguien suene seguro, que alguien suene miedoso. Uno puede hacer que alguien suene cojo, uno puede hacer que alguien suene herido, uno puede hacer que alguien, o sea, uno puede hacer
desde el Foley que la parte humana empiece a adquirir una dramaturgia y una narrativa. El que actúa, este es el más teso de todos, que se llama el artista Foley. Él es el que tiene que actuar, reactuar todo lo que hicieron los personajes que vemos en escena. Entonces, él es el que tiene que meter en el papel, él es el que tiene que anticipar, él es el que tiene que empezar a encontrar los ritmos y el tempo en el que la persona se mueve, con qué intención cogió este objeto, esto lo tiró por allá, y él tiene que ver la escena una, dos, tres veces para empezar a entender el movimiento del personaje, la intención del personaje dentro de la escena y repetirlo. Y este lugar donde se graba es el Foley Stage, que es finalmente donde están todos esos objetos de los que les hablo. Los de paso son los Foley Pits. Y bueno, esto es como una de las capas que hay que agregar. Y es la parte, para mí, la más bonita porque es la más humana, es la que finalmente tú eh, actúas y le das cierta intención y cierta narrativa y no es simplemente coger una librería y unos pasos y montar ahí, sino que finalmente tú lo estás actuando, es un humano el que está actuando esto. Luego hay otra categoría que se llama los ADRs o los doblajes. Esto puede ser para diferentes motivos. Un motivo puede ser porque había una línea muy sucia y tocó repetirla, o otro motivo puede ser que simplemente el director dijo no me gusta esa actuación, quiero que lo actúe de nuevo. Pasó un avión en esa línea y se dañó todo, se apagó el lavalier porque se quedó sin baterías y se tiró la toma y no hemos podido darle continuidad con continuidad de micrófono o ecualización, entonces pues nos toca sí o sí grabar. Está también los doblajes, que son donde uno simplemente uno entrega una cosa que se llama el M&E, que es música y efectos, quita todos los diálogos, todo debería sonar si uno hizo todas estas categorías y dobla la película a otro idioma. Entonces la pasa a alemán o la pasa a lo que sea. Esa es la diferencia entre ADR y doblajes. ADR es cuando uno va a arreglar algo o va a repetir algo y el doblaje es cuando se va a pasar a otro idioma. El diseño de sonido, que como les decía ahorita, para mí es otra categoría sonora, pero al mismo tiempo lo es todo. Para mí el diseño de sonido lo es todo. Para mí el diseño de sonido es la agrupación de todas las categorías sonoras de las que vamos a hablar hoy. Eh, Porque aparte de ser una categoría sonora, yo siempre he pensado que quien esté mezclando tiene algo de diseñador de sonido y quien está haciendo Foley tiene algo de diseñador de sonido. O sea, el solo hecho de pensar, el artista Foley va a abrir un elemento con propiedades de metal y de madera mezclado, entonces, ¿cómo lo construyo? Lo tengo que diseñar, tengo que empezar a probar, mezclar esto, agregarle varias capas, eso para mí es diseñar. También cuando yo empiezo a darle cierta relación a ciertas cosas en la mezcla, también pasa lo mismo, estoy diseñando alrededor de la narrativa, de la historia, estoy diseñando alrededor de los personajes, de los espacios, y le estoy dando el espacio a la música, y después estoy quitando la música y dando el espacio al sonido, entonces como que es un juego en donde yo construyo, ¿no? Para mí el diseño de sonido finalmente es construir. Pero como categoría es diseñar lo que no existe o diseñar lo que necesito que me cuente algo que no existe o diseñar un sonido inexistente para contar una acción cotidiana. Esa construcción, esa unión de conceptos es lo que yo considero el diseño de sonido. Ejemplos, una nave, eh, un cajón que no suene como cajón, sino de pronto quiero que suene como otra cosa, o simplemente un ambiente que quiero que evoque lluvia o que evoque viento, pero que no estemos viendo ni lluvia ni viento. Todo ese tipo de construcciones desde el punto de vista del folio de los ambientes se pueden hacer mediante la categoría del diseño sonoro. Muchas veces también nos apoyamos en diseño de sonido, perdón, en síntesis, que es ya también crear electrónicamente para poder generar lo que llamamos hoy drones o fallouts o hits o risers o cosas de este estilo que ayudan también a la narrativa y que son finalmente elementos particularmente orgánicos creados a partir de herramientas digitales, que es como lo que vemos acá, síntesis, que síntesis básicamente es crear sonido a partir de electrónica. eh, y a partir de la electrónica se han creado demasiados sonidos que se han vuelto costumbre en narrativas cinematográficas y que de verdad aportan mucho, porque
Una cosa es escuchar uno la realidad o escuchar la realidad de una forma hiperrealista y otra cosa es escuchar sonidos y texturas que tratan de simular lo orgánico, pero que al mismo tiempo tienen un elemento inexistente, es un elemento que nunca has escuchado y eso le aporta, le da como un grano adicional a lo que tú estás tratando de narrar. Edición y montaje es cuando ya empiezas a montar todo lo que se grabó en directo lo empiezas a montar en una sesión, empiezas a limpiar, escoger micrófonos, a editar, a hacer fills, a empezar a reportar también, esto está muy mal, hay que repetirlo, en fin, este es como el montaje, ¿no? Edición de música, también que es otro departamento, es donde finalmente recibimos la música que fue compuesta para la película y ahí vuelve el tema, un spec sheet donde le diga al músico cómo les tienen que entregar la música para que tampoco pierdan tiempo. Hace poco nos pasó con una película que era la primera música que había hecho para una película y nos tardó más de 15 días solamente tratando de explicarle cómo exportar correctamente desde Logic. Nosotros no trabajamos en Logic y pues nos tocó prácticamente investigar y hacerlo con él porque no sabía. Ya sabiendo eso, pues nosotros ya creamos un spec sheet de música exportada en Logic para que sea mucho más fácil de que nos llegue la información mucho más organizada. Y ya pues viene el proceso final, que es coger todo esto de lo que ya hemos hablado y obviamente mezclarlo, balancearlo, ecualizarlo, comprimirlo, meterle los efectos, meterle los FOTS, meterle las ubicaciones eh, y hacer que todo suene congruente, que todo suene bien, que todo se entienda, que los momentos que necesiten fuerza tengan fuerza. Obviamente hay momentos en que tenemos la música a tope, tenemos el sonido a tope y tenemos a los actores gritando. Bueno, ¿a qué le damos prelación? ¿Cómo hacemos para que esta frasecita que él dice en medio de toda esa chichonera, cómo hacemos para que se entienda? ¿Cómo hacemos para que aquí la música que nos va a llevar a este susto arranque muy bajita y vaya subiendo gradualmente hasta que nos lleve a ese punto? Todas esas decisiones de balance y de en dónde entra y cómo entra y dónde sale, todas esas decisiones de mezcla, son decisiones de mezcla. También finalmente nos toca saber hacia qué, por eso también volvemos a la preproducción, esto para dónde va. Esta película va para festivales, esta película va para Netflix, esta película va para Vimeo o plataformas de streaming normal, sin ningún regulamiento o estandarización de loudness. Entonces, desde el principio saber pues para qué se va a mezclar la película, para que cuando empiecen a mezclar ya sepan. Y es muy diferente abordar una película desde el principio sabiendo que va para salas de cine, se mezcla de una forma y no hay ningún plugin que tú le digas, ok, no, es que ya no va para cine, va para televisión. O sea, tu mezcla para televisión es una mezcla completamente diferente a tu mezcla para cine. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también desde el principio para saber cómo vas a manejar el rango dinámico, en cuál va a ser tu nivel pico, cuál va a ser tu rango, y todo ese tipo de cosas son súper importantes desde el principio saber hacia dónde va, pues para poderlo hacer óptimo desde el principio. Porque pasa mucho que le dicen a uno, no, esto va para TV o para series de Netflix, se mezcla así, y después no, es que ya no va para allá, va para cine y la mezcla para cine es completamente diferente, los loudness son diferentes, el rango dinámico es diferente, o sea, el acercamiento desde el principio es diferente. Entonces, eso es chévere charlarlo, porque hay películas que van para streaming y también van para cine. Entonces, tú ya empiezas a buscar, ok, entonces necesito hacer una versión que más o menos esté entre las dos y que ya después con ciertos movimientos más pequeños yo puedo llevarlo al uno o al otro, pero no que sea como un cambio tan gradual, porque eso sí implica mucho más tiempo y casi que remezclar la película. Y finalmente, pues lo que les dije ahorita, no solamente para qué plataformas va, sino en qué formato va. Si va en estéreo, si va en 5.1, 7.1, Atmos, Atmos Home, Atmos Cine. Eso también es otra cosa que hay que hablar desde el principio, pues para que, porque es que a veces esa falta de comunicación, simplemente el director te dice, ay, venga, pero ¿por qué no me dijo desde antes que era mejor mezclar en 5.1 y bajar a estéreo? Y no más bien yo en estéreo y esperar a hacerlo en 5.1 después. O sea, como que todas estas cosas es mejor hablarlas de una vez y explicarle a qué se refieren con los formatos, a qué se refiere con para qué plataforma va, y en fin, para poder, como tú como ingeniero, llegar a la solución más idónea para poder
que suene pues bien en cualquier sistema y en cualquier lugar y bajo cualquier plataforma. Eso es más o menos como a grandes rasgos todas esas categorías sonoras que les quería como contar. Y con esto yo como que cierro ya como la parte de hablarles y de contarles. Yo no sé si haya una sección de preguntas o qué. Sí, Alejo, hay una sesión de preguntas. En ese momento Luis Merino hace rato tiene la mano levantada. No supe si él habló o dejó la mano levantada. Lucho, No, no he hablado. adelante. Ok. Hola, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la charla tan interesante. Quería preguntarte un poco sobre la logística, digámoslo. En estos momentos estamos en la etapa de desarrollo de un largo. Yo he pensado un universo sonoro que acompaña, pues, que será tan importante como la imagen, pero pues no tengo el guión técnico aún, ¿no? Pues estoy todavía un poquito lejos de llegar al guión técnico. Entonces, ¿cómo se da un poquito ese acople entre la persona que me va a ayudar en la construcción sonora de ese universo y también un poco cómo se puede dar ese matrimonio si esa persona es diferente, digamos, a la que va a hacer el sonido directo, digámoslo, va a haber otra persona haciendo sonido directo, cómo se puede dar ese empalme para que pues digamos, no se pisen las mangueras y digamos haya un aporte fluido entre ambos universos. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Sí, pues como dije ahorita, si ya tienes a la persona que va a hacer post escogida, lo mejor que puedes hacer es conectarlo con la persona de sonido directo de una vez y así ellos se ponen de acuerdo en cómo hacer que todo sea al final más fácil y qué requerimientos va a tener esa persona. Nosotros generalmente nos gusta tener el control de todo, es decir, que nuestro equipo sea el mismo que hace directo y el mismo que hace la postproducción. Entendemos que a veces no es posible porque de pronto lo filmaron en otra ciudad, lo que sea, por términos de presupuestos o desplazamientos o lo que sea, no se puede. Pero si no se puede, lo mejor es ponerlos en contacto de entrada. Y cómo dar los lineamientos, digamos, de lo que tú te imaginas. Es como tal cual como le estás dando los lineamientos al resto del equipo de foto y de arte y demás, que la persona, como te digo, si está desde el principio ya escogida, que esté ahí al lado tuyo desde la pro y esté acompañándote todo el proceso, no solamente para que tú le expliques qué es lo que te imaginas, sino que esa persona de pronto te pueda dar un montón de aportes desde el sonido. Y ha pasado mucho, yo he visto muchos documentales donde incluso dan ideas desde el punto de vista sonoro en pre y cambian ciertas cosas en el rodaje o en el guión para potencializar esa idea sonora que existe por ahí. Entonces, a mí me parece que una persona extra en el equipo desde el principio siempre va a aportar. Ok, gracias. Gracias. Vamos con Joan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Bueno, mira, yo soy de la película Abril, un documental, el cual estamos realizando junto con la directora Adriana Conrado, y nos pasó en el rodaje de que nosotros grabamos sonido directo a la cámara, bueno, sí, grabamos a la cámara el sonido, y pues los micrófonos de solapa, de unos DJI pues graban directamente a, pues ellos hacen como un backup interno, los lavalier, aparte del sonido de la cámara, y grabamos con una H4 como para tener dos backups, por decirlo de alguna manera. Ujú. Al nosotros estar haciendo el montaje, o ahorita haciendo el montaje del video con el audio, pues resulta que ese backup no se nos desincroniza, o sea, el video va cuando lo mandamos a sincronizar, se monta, pero ese backup empieza a tomar más tiempo que el video. Entonces no sabemos muy bien qué pasó ahí y por qué, no sabemos si de pronto ese backup graba en un formato diferente. ¿Hay alguna manera de que nosotros se pueda, o sea, lo podamos arreglar, o si nosotros, o si se acorta o lo que sea, vaya a dañar ese sonido capturado? ¿Sí me hago Eh, entender? pero es un plano secuencia o por qué se te desincroniza, o sea, es un plano muy largo,
porque en teoría deberías tener la opción de sacar simplemente los clips que necesitas y lo que explicaba ahorita, como que si el clip dura, no sé, 20 segundos, no deberías tener problema. Lo que pudo haber pasado es que de pronto la grabadora estaba grabando de cierta forma o cierta velocidad y ustedes estaban rodando en otra vaina pudo haber sido que grabaron a 30, pero están editando a 24. Esa es otra opción. Pudo haber pasado varias cosas, pero lo que yo sugiero es que, a menos que sea un plano secuencia que ustedes necesiten una tira de audio larguísima, eh, si ustedes no grabaron con timecode, o sea, si ustedes no amarraron el timecode de la cámara con el timecode de la grabadora de audio, si no lo amarraron, es decir, tienen dos audios independientes. El audio que Ujú. grabaron con la grabadora portátil lo tienen que sincronizar con el audio que grabaron directo a cámara. Pero eso es un No, es que problema. lo que pasa es esto. Los lavalier de DJI lo grabamos directo a la cámara, pero ellos internamente graban, nosotros grabamos a 24, pero ellos internamente graban como un backup, los lavalier, o sea, tienen como una memoria interna. Eso es una entrevista como de 40 minutos porque es un documental. Entonces, ahorita que hicimos el montaje para tener, digamos, la grabadora, el backup de los lavalier y el H4, bueno, la cámara, la H4 y eso, pues se nos desincroniza. Entonces no sabemos bien qué pasó, si es que el formato en el que grabamos con esos micrófonos se desincroniza o ya es demasiado larga, entonces hace como, no sé, como que se Se reinicia, no desincroniza, sabemos qué pasa. se desincroniza en qué programa. Estamos trabajando en Premiere. Ok. Sí, pues puede ser lo que te digo, puede ser que simplemente sea un error de reproducción del video, es decir, que el video haya sido grabado a cierta velocidad y está reproduciendo en Premiere a otra. Eso pasa mucho en Pro Tools. Y Pro Tools tuvimos muchos problemas con Pro Tools por eso, porque por muchos años no aparecía en rojo cuando el FPS estaba mal. Entonces uno empezaba a sincronizar con un video que no estaba reproduciendo a la velocidad correcta. Y después cuando lo ponías a la velocidad correcta, ya nada te cuadraba porque ahora sí lo estaba reproduciendo a la velocidad correcta. Entonces, esa puede ser otra opción. Otra opción puede ser que ustedes, a veces pasa que cuando uno importa el audio a una sesión de Premiere o de Pro Tools, él trata de acomodar el audio a la velocidad en la que está la sesión y ahí es cuando puede alargar o achicar el audio. Entonces, si uno está en una sesión de Pro Tools que está a 2448 y va a agregar un archivo a 1644, por decir algo, lo primero que el programa le pregunta a uno es, ¿lo quiere convertir? En ese caso, lo primero que tienes que hacer es convertirlo a la velocidad en la que vas a trabajar para que a esa velocidad lo reproduzca, más no acomodar ese audio a la velocidad que tienes en la sesión. Yo me iría porque esa de pronto puede ser la opción. Pero Ok, si quieres lo hablamos por interno y miramos la forma técnica de solucionar. ok, pero digamos, eso sería, digamos, eso lo podría ajustar el postproductor de audio, ¿verdad? O ya no hay manera como de poderlo sincronizar. Sí, pues sí, si es el error que te digo, sí se debería poder hacer con una simple conversión antes de importar. O sea, primero convertirlo al formato en el Entiendo. que está la sesión de Premiere y ahí sí montarlo en la sesión de Premiere. Si lo importas, simplemente le das add y no copy, él no lo va a convertir, sino que lo va a agregar y al agregarlo lo va a obligar a estar a la velocidad en la que no debería estar. Entonces ahí es donde hay problemas. Y poder pérdida de información, no sé, como algunos frames en el audio, como No, que se escuche cortado en algún punto o todo, o no hay no, problema en eso. no. No, pues no debería existir. O sea, si es un problema de lip sync, o sea, lo que puedes hacer es, o sea, tú tienes que analizar qué es lo que está pasando. Gradualmente estás perdiendo lip sync, por ejemplo. Si gradualmente estás perdiendo lip sync, inmediatamente vas a identificar que es un problema de FPS. Entonces tienes que entrar a mirar si lo conviertes o estás reproduciendo en Premiere a la velocidad que no es, o la sesión de Premiere está en 24, pero tú grabaste en 30, entonces te está reproduciendo el video a otra velocidad. O sea, tienes que entrar primero a mirar eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, de pronto simplemente, no sé, los primeros 10 minutos están bien, pero se desincroniza en cierto punto en el 11. Entonces Ujú. ya no es un problema de FPS, sino que puede ser un problema de dropouts
o otro tipo de problema en donde simplemente ahí hubo un salto y ahí se desincronizó el sonido, entonces toca identificar dónde existió ese salto eh, y editarlo y mirar si cuadra otra vez el lip sync y de ahí para allá, si se vuelve a descuadrar, entonces de pronto hubo otro salto o simplemente es un error de FPS. Pero eso sí toca como entrar a mirar con mucho detalle. Entiendo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Alejo, ¿nos puedes dar en el chat de aquí tu contacto para los que te requieran consultas? Sí, debo. Vamos con Pablo Lozano. Muchas gracias, Alejandro, por tu charla. Nosotros somos del proyecto Aunque sea ver el mar. Es un proyecto de República Dominicana, que es un proyecto documental híbrido. Hemos venido desarrollándolo a base de colaboraciones. Por ende, hay como, hemos ido desarrollándolo como por pedazos, ¿no? Desarrollamos el workflow en DaVinci. Y precisamente nosotros estamos buscando diseño sonoro. Y mi pregunta era esa, como ustedes están acostumbrados a trabajar con DaVinci y están acostumbrados a trabajar con proyectos. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, la mezcla final conseguida en Dominicana, pero no tenemos diseño sonoro. Entonces, eso se estila, trabajar de esa forma. Me gustó mucho, por ejemplo, cómo tú enfrentas el sonido a nivel narrativo, o sea, como que y ese proceso nosotros sí que estamos dispuestos a tener apertura, ¿no? A un creativo, diseñador que quiera contar a través de no necesariamente ser literal en colocar cada sonido donde va, sino como un poco apoyar incluso esa palabra que tú usaste, a esa furia, ¿no? De la película. Yo creo que nosotros tenemos una película que tiene mucha furia, ¿no? Entonces eso, ¿no? Si están acostumbrados a trabajar como en DaVinci y si están acostumbrados a trabajar como de esta forma, ¿no? Como que hacer el diseño pero que se mezcle en otro lugar, si eso se estila. O sea, ¿cómo has visto tú eso? Uh-huh. Sí, DaVinci funciona muy bien eh, con las últimas versiones de Pro Tools, digamos, para las personas que están como trabajando en sistemas nuevos de Pro Tools. En los sistemas más antiguos, digamos 11, 10, de ahí para atrás, no son muy compatibles, o hay que hacer mucha vuelta. Anteriormente había que pasar Premiere y después de Premiere exportar un XML. Por eso te pregunto, porque nosotros en otro proyecto anterior que se está mezclando en Argentina, filmamos, o sea, tenemos todo montado en DaVinci perfecto y parece que ellos están usando una versión antigua de Pro Tools y ha sido una pesadilla, la verdad, sincronizarlo. Claro. Sí, ahí lo mejor es pasar, si ellos tienen una versión antigua de Pro Tools, lo mejor es pasar un XML de DaVinci a Premiere y de Premiere sí exportar el AF. Esa es como la forma más rápida de hacerlo técnicamente. Obviamente hay que tener cierta organización porque hay ciertas nomenclaturas que se pierden, pero pues sí es posible. Pero con las últimas versiones de Pro Tools desde el 2022, la primera creo que fue 12 y 2022, eh, con esas DaVinci funciona re bien. De hecho, como les decía ahorita, nosotros tenemos un spec sheet, entonces cuando hay un editor que está con DaVinci, nosotros le enviamos ese PDF y ahí está paso a paso cómo exportar, porque hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, especialmente handling y temas de reconozco fades o no, reconozco automatizaciones o no. Hace poco, de hecho, vi una conversación en Facebook donde muchos ingenieros decían, no, cuando yo recibo una AF que tiene automatizaciones, yo simplemente lo borro. Y salieron muchísimos más a decir, venga, pero ¿por qué lo borra? O sea, el hecho de que esté ahí es porque eso ya lo había hablado con dirección le dijo que hiciera esto y simplemente es una sugerencia para que usted lo haga mejor, ¿cierto? Pero cogerlo de cero es devolverse un montón de pasos de cosas que de pronto ya el director le había dicho, venga, yo aquí quiero que la música se vaya en un fade larguísimo y ya simplemente desaparezca. Entonces cuando llegue el director de la película va a decir, venga, pero ¿qué pasó con ese fade que yo ya había hecho en edición? Entonces, por eso todo ese tipo de parámetros, cuando uno va a exportar el AF, es tan importante saber qué dejar y qué no dejar, porque también el AF exporta mucha basura que uno no necesita. Y también exporta de maneras equivocadas, entonces todas las músicas las exporta como dos monos, entonces muchas veces uno no sabe cuál es el L y cuál es el R porque en el AF está desordenado. Entonces nosotros tenemos
pues hemos investigado en YouTube como de los mejores tutoriales para exportar AFs de DaVinci y ahí es el link que le mandamos a los clientes para que todo pues fluya. Y de la otra pregunta, sí, pues yo creo que pues en eso se basa todo, ¿no? En poder aportar y en entender la historia y entender qué es lo que se quiere desde dirección, desde actuación, desde propuesta y que uno ayude a potencializar, que uno no se vuelva el que lo dejó en términos técnicos muy bien o el que lo dejó lleno de sonidos, sino que muchas veces no tantos sonidos funciona mejor que tener una capa llena, sino que los sonidos de verdad nos digan algo y nos aporten algo y nos cuenten algo. Muchas gracias. Vamos con Fernando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Yo soy del Agrónomo, una ficción de Argentina, y mi pregunta tiene que ver más que nada con el manual que tengas vos en la cabeza, que tengan ustedes, con respecto a la cantidad de mezclas o desde el armado de cero de una película. Obviamente, ser latinoamericana tenemos el presupuesto acotadísimo, pero sé que desde cero está bueno pensarlo de esto, de 2.0 o 5.1 o Atmos o banda sonora internacional, todas estas cuestiones que decís, si no se lo dije de antemano me sale más caro después, en cambio si se lo aviso de antemano está bueno, aunque salga un poquito más, armarlo con una prolijidad para que después no sea tan caro. Bueno, estas cosas quiero que me aconsejes, nos aconsejes cuál sería el manualcito que tengas vos en la cabeza. Gracias. Vale, pues lo más importante ahí es como el alcance que tú proyectes de la película, ¿no? ¿Quieres que sea una película de festivales? ¿Quieres que sea una película para plataformas? ¿Quieres regalar la película para ponerla gratis en Vimeo, pero que esa sea tu carta de presentación para proyectos más grandes? Es como tener eso claro. Y ese tipo de esa acción de presupuestarse es para todos los departamentos, ¿no? Finalmente, a mí me han llegado muchas películas donde dicen, bueno, el último esfuerzo, terminamos la película, terminamos el sonido, listo, tenemos la película. Y ahora entonces, ¿qué hacemos con la película? Sí, no hay plata para moverla, no hay plata para festivalear, no hay plata para sacar DCPs, no hay plata para nada, entonces la película se queda en un cajón toda la vida. Entonces yo creo que es todo ese tipo de proyecciones y organizarse y saber qué quiero yo con la película, pues es muy, muy importante. O sea, si tú me dices, no, yo quiero salir a festivales a la lata de documental X, pues listo, ya sabemos que vamos para festivales. En los festivales el 90% de las películas están en 5.1 por lo menos. Entonces ya sé que lo mejor es ir más 5.1, si no mi película va a sonar chiquita con respecto a las demás películas. O no, mi película yo simplemente quiero que se vuelva viral en internet y quiero que sea un mensaje de bondad o lo que sea, entonces lo voy a subir a Vimeo, entonces listo, perfecto, hasta una mezcla bien buena en estéreo y si a ese corto esto le va muy bien, pues tiene la opción después de subirlo a 5.1. O si yo simplemente, no sé, hago una película con unos fondos estatales o unos fondos nacionales donde muestro la bonita cara de Colombia y entonces yo digo, yo creo que esta película le va a ir muy bien y de pronto la doblan a alemán para que en Alemania conozcan qué es Colombia. Yo creo que la van a doblar, listo, entonces pues hay que hacer el full foley, hay que hacer la banda internacional, o sea, todo depende del alcance que tú tengas proyectado. Obviamente nos han llegado películas que ni el director ni nosotros eh, sabemos qué va a pasar. Nosotros hicimos una vez un corto estudiantil, sencillo, colombiano, eh, y nadie se imaginó que ese corto le iba a ir muy bien, que iba a ganar AXN y que iba a ganar un montón de HBO, y bueno, ganó un montón de festivales. Nadie tenía ni idea que eso iba a pasar, y obviamente la película fue doblada a varios idiomas y sacaron varias versiones y después se subió a 5.1. Pero en la medida de lo posible en que uno diga, no, yo quiero llegar allá y para llegar allá necesito tal cosa, pues hacerlo de una vez es mejor hacerlo de una vez. Eh, Obviamente depende del proceso, ¿no? Porque si uno está en 5.1, pues ya está, digamos, un grado más arriba, y bajarlo a niveles de streaming o loudness de streaming, pues es mucho más fácil. Pero por ejemplo, hace poco me llamaron de una película que hicimos hace 3 años y medio
a decirme que no, que es que necesitaban una versión diferente a la que ya habíamos hecho. Y pues es que son 3 años después, entonces busque los archivos, relinqué todos los archivos después de haber entregado todo el paquete informativo y todas las cosas. eh, Obviamente se puede hacer, pero eso es tiempo, son recursos y son cosas que de pronto no puede haber como preveído desde el principio. Obviamente no todo se puede prever, pero pues hay ciertas cosas que sí. Entonces piensa tú en dónde quieres ver tu película, dónde te la imaginas, cuál es el nicho al cual crees que tu película le va a pegar más. Y en base a eso, pues, hazle el desarrollo que consideres necesario. ¿Listo, Fer? Vamos Gracias. con Fer Fernández. Gracias, Fernando. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buena tarde ya para todos. Bueno, yo estoy acá en la ciudad de Cali, soy recién llegado. Soy instructor del SENA en la parte de audiovisuales. Y bueno, siempre me dediqué a hacer el diseño sonoro, pero pensando, me tocaba hacer todo lo que era la parte musical. Y pues últimamente ya nos estamos metiendo un poco más ya en el diseño sonoro general. Tuve en el transcurso pues, las experiencias que he tenido, tuve dos situaciones. La primera fue que hicimos era un documental al principio estaba pensado para alguna plataforma de streaming, no se habían dicho para cuál. Inclusive se iba a presentar en cines. A lo último, después bueno, se grabaron orquestas sinfónicas, se hizo un diseño sonoro como bastante amplio. Y al último nos dijeron, no, va para canales regionales y necesitamos trabajar en mono comprimido. Entonces, en el momento que nos dijeron eso, o sea, como que fue bastante deprimente, digámoslo así, de pasar de un diseño sonoro bastante amplio, o sea, y llevarlo a eso fue una situación bastante incómoda que hasta el momento no lo hemos podido solucionar, o sea, mejor dicho, como que lo abandonamos un poco y pensémoslo a ver qué va a pasar a futuro. Y lo otro fue que me está pasando con mis estudiantes, cómo trabajaron el diseño de un ambiente que no suene, que no llegue, porque estoy trabajando con ellos eso, de diseñar un ambiente, pero no que suene, que llegue al momento de uno va a grabar un ambiente, el ambiente suena más a un ruido que un ambiente. Entonces, quería saber cómo esas dos opciones, usted cómo las aborda, las soluciona. Muchísimas gracias. Vale, pero espera, la primera pregunta no te la entendí, o sea, entendí qué es lo que pasó, pero ¿cuál es la pregunta ahí? Bueno, ¿cómo podemos abordar eso de un diseño sonoro que lo estamos trabajando? Pues no lo hemos trabajado ni en 5.1, sino en estéreo. Obviamente, pues trabajando todo el rango de un paneo bastante amplio y para llevarlo, o sea, todo al centro se me va a perder mucha información al respecto. Cómo lo trabaja como para no perder tanta información en ese rango sonoro estéreo? Okay. Eh, pues, ¿cómo no perder información? Ahí sí, pues toca utilizar el recurso que hay, pues que es un solo canal, ¿no? O sea, ahí nos toca a punta de espacialidad y ecualización especialmente para que no haya enmascaramiento de elementos y de cosas. Pero pues eso pasa mucho, porque especialmente en documental pasa mucho que simplemente la grabación de un documental es una cámara y un micrófono, punto. Eh, y obviamente la construcción de lo que uno haga alrededor es, o sea, por ejemplo, en documental es muy raro que uno le digan haga el foley, porque el documental tiene que ser lo más real. Ahí es donde sí se va uno, no al hiperrealismo, sino al realismo. Uno se va a que lo más importante es el mensaje, lo más importante es la investigación, lo más importante es lo que se logró captar en ese momento. O sea, no tiene ningún sentido hacer un documental del Amazonas y uno tener que meter sonidos del Amazonas sacados de una librería con otra temperatura y otro país y en fin, meterlo ahí. A mí me gusta mucho trabajar documental porque es como una forma muy minimalista de que
de que finalmente el que está escuchando un documental sabe que suena y que puede, o sea, tiene la opción de sonar a documental. Porque lo que estamos buscando es realidad, no estamos buscando quitar los ambientes, no estamos intentando quitar las cicadas y los moscos si estamos en una selva. Eso es precisamente lo que lo hace un documental, ¿no? Hacer que se sienta uno ahí. Pero lo que te digo es, pues, a mí me han llegado documentales que me dicen, grabamos a un micrófono pegado en la cámara y necesito la mezcla en 5.1. Pues, ¿qué hace uno? Pues, no, utilizar lo que tiene, abrirlo, romper un poco también las reglas que hay, porque hay muchas reglas, entre comillas, que uno puede romper en ficción, pero en documental simplemente uno puede abrir un poquito. Finalmente toda la información está al centro, como lo tienes tú en este momento, y uno empieza a abrir un poquito y de pronto ambienta con elementos y con ambientes y con cosas atrás y le va metiendo como texturas y vainas, pero finalmente la información más importante de un documental está al centro. Entonces, pues juega con eso, juega con el diálogo, limpiar el diálogo lo que más puedas sin que se sienta ficción, porque esa es la otra. Vas a tener muchísimo, hay veces que uno no debe pelear con el ruido debería ser nuestro amigo en ciertos momentos y especialmente en documental el ruido es tu amigo. Tú tienes que, suena más raro que tú sientas que el man habla y deja de hablar y se va el ambiente y se va el ruido y se lo chupa, a que simplemente dejes el ruido todo el tiempo y todo el tiempo está el ruido. Lo que haces es que intentas sacar el diálogo para que todo se entienda, pero, pero el ruido en un documental es parte de su narrativa. O sea, si están entrevistando a alguien con una historia real en la calle al lado de carros, pues que suene al lado de la calle al lado de carros, que, o sea, desde que tratemos de potencializar lo que necesitamos que se entienda, está perfecto. No hay, o sea, no hay reglas. Entonces yo pienso que es como trabajar con lo que hay. ¿Te queda claro, Fer? Sí, Alejo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues ¿Hay por alguna aquí, otra pregunta para Alejandro? Aprovechenlo, exprimámoslo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Marco, adelante. Hola, buenas. No sé si me escuchan muy bien. Perfecto. He escuchado que la edición o el diseño en general ya se tiene que trabajar pensando en las salidas, o es solo la mezcla la que se piensa en si va a ser Atmos, si va a ser 5.1, si va a ser para televisión. Esa era mi duda. Okay. Sí, se debería desde el principio pensar en para dónde voy, desde la misma edición, especialmente desde la edición de diálogos. Porque, por ejemplo, lo que se hace cuando uno edita diálogos es que obviamente limpia, hace fills y demás, pero al mismo tiempo más o menos va dejando en niveles los diálogos donde deberían estar. Y los diálogos, los niveles de los diálogos varían mucho dependiendo del formato al que vayan, si es cine o si es televisión o lo que sea. Entonces, yo sí creo que desde el proceso de edición ya debería existir una atención especial hacia dónde voy. No es tan fácil como que tengo los diálogos en, no sé, en un pico, no sé, en un pico -12, -14. Entonces, no, es que al final le dicen a uno, no, es que hoy es para televisión. Entonces, no es tan fácil como coja todo el bloque y súbalo, porque obviamente en ese proceso de edición uno tuvo en cuenta esos niveles a los que uno edita, generalmente al nivel que editas, al nivel al que debería mezclar, y uno más o menos va percibiendo en tal formato se va a sentir mucho, no sé, esto, por ejemplo, o la edición de un ADR. Muchas veces la gente edita el ADR, pero no se da cuenta que está trabajando en una pantalla de un portátil, pero cuando vea eso en una pantalla gigante con la boca así de grande de la persona, se va a notar a leguas si está fuera de lip sync o no. Entonces, yo creo que ir trabajando todo desde el proceso de edición, como debería uno estarlo trabajando en mezcla y hacia el formato del que vaya, es bien importante, especialmente porque el mezclador lo que debería hacer es empezar a mezclar, no a arreglar procesos
llevar las cosas al nivel, sino que más o menos cada departamento, que además cada departamento, en Amniótica tenemos varios departamentos y cada uno es experto en su departamento y tratamos de construir en base a eso, a que cada uno entregue su trabajo cuasi finalizado para que cuando llegue al proceso de mezcla todo esté lo más listo posible, porque como les decía ahorita, aparte de que es un proceso técnico, también es un proceso artístico. Entonces, si yo le metí mucho esfuerzo a este sonido y me parece que este sonido le aporta muchísimo a la escena, pues sugiere que esté un poquito más duro desde la misma edición, para que cuando a mí me llegue en mezcla yo diga, oh, ese sonido está muy chévere, entonces le voy a dar un poco más de importancia, pero ya me lo sugirió la persona que está haciendo la edición. Entonces, es muy difícil adivinar lo que el otro tiene en la cabeza y la única manera de mostrarle al supervisor o al mezclador cuál es tu idea es más o menos ya armándola lo más cercana a como tú te la imaginas posible, porque después el mezclador se la va a imaginar de otra forma y de pronto no van a llegar a lo que tenían en mente o incluso pudieron haber llegado a algo mejor. Muchas gracias. ¿Hay alguna? Jeremy, adelante. Hola Alejandro, muchas gracias por toda la información. Quería hacer algunas preguntas como muy precisas, técnicas, algunas recomendaciones técnicas tal vez que tengas o comentarios que tengas. Por ejemplo, no sé si alguna vez, yo sé que Pro Tools es el software por excelencia a usar en la mezcla, pero no sé si alguna vez has intentado Reaper, si tienes algún comentario al respecto, por ejemplo, o algún otro software. También me gustaría saber qué suite de plugins de mezcla es como la más conocida o la que a ti te gusta usar o la que puede ser una recomendación para comprar, digamos, para empezar. Eh, sobre todo por esos lados que podrías comentar. Okay. En cuanto al software, sí he visto Reaper, no soy experto en el tema, pero sí lo conozco y conozco sus alcances. El tema es que Pro Tools finalmente es una herramienta más que se ha vuelto como un lenguaje universal. Y en el momento en el que tú tienes que intercambiar información fácilmente eh, con los mismos miembros de tu equipo o con estudios de otras partes, lo más probable es que esas otras partes tengan Pro Tools. Entonces, como que eso agiliza muchísimo el trabajo. O sea, si nosotros no vamos a mezclar, por ejemplo, pero estamos haciendo el Foley, la forma más práctica de enviarle al quien sí va a mezclar en Pro Tools, que es el 90% de los mezcladores, me atrevo a decir, sí, no más, pues toca hacerlo en Pro Tools, porque si no hay un montón de trabajo que se pierde. Como les conté ahorita de la persona que nos mandó una sesión de Logic, y fueron 15 días descifrando qué había hecho, 15 días aprendiendo un programa que desconocemos, pues por lo menos hasta a esas alturas. O sea, uno hace lo básico, pero no entiende mucho del proceso que puede hacer un compositor en términos de automatizaciones y montajes y cosas. Entonces, si tú vas a trabajar con una empresa que haga sonido profesional para películas bajo estándares de calidad altos, lo más probable es que lo vayan a mezclar en Pro Tools. Entonces, pues no dar pie o sea, por el simple hecho de que tú mandes una sesión en Reaper, un cliente puede decirte, no, sabe que es que nos complica mucho la vida descifrarlo y exportarlo y en fin, ellos van a querer hacer las cosas lo más óptimo, lo más fácil y rápido posible y evitar al máximo el error. Entonces, si hablamos en términos de mezcla, yo me atrevería a decir que Pro Tools es el más usado en los altos estándares. Pero pues Reaper es una herramienta increíble, igual que Logic, para otro tipo de cosas. Y si tú aprendes como a navegar y a que no haya ese bache entre pasar de una plataforma a otra, nosotros nos han llegado músicas precisamente de compositores que lo hacen en Logic y nos llegan los stems sin ningún problema y los montamos sin ningún problema. Pero cuando empieza uno
no, venga, es que no cuadra, no, venga, es que el timecode está mal, no, venga, es que el sincro está mal, no, es que los archivos tienen clics o distorsiones o lo que sea. Ahí es cuando yo me atrevo a decir que pues, no funciona cuando estás trabajando en equipos así. Si tú vas a hacer todo desde cero en tu plataforma y tú vas a hacer diseño y mezclar y música y todo, pues hazlo en el que quieras, pero cuando tienes que comunicarte con otros, pues sí es importante trabajar bajo el estándar. Empezando porque si tú tienes una propuesta de diseño o de mezcla ya en tu música, pues la tienes en Logic, que vas a tener que hacer exportarlo con tus efectos porque no vas a poderlo pasar a otra sesión de otro DAW. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. La de las suites de plugins, digamos, yo he trabajado principalmente como productor musical. Hasta hace poco empecé a estudiar el tema de postproducción de sonido. Entonces, en producción musical, pues los plugins son un tema, ¿no? Tengo instrumentos virtuales, las suites de mezcla de Waves, ¿no? De Plugins Alliance. Con la postproducción de sonido he conocido softwares, unas máquinas impresionantes como Isotope y como Altiverse, ¿no? Que se utilizan muchísimo y que son reconocidas. Tú utilizas estas y sobre todo en la de mezcla, no sé, es que no, es que para mí es relativamente nuevo. No sé si utilizas como una especie de suite como de Waves, que yo lo utilizo mucho en música para todo lo que tiene que ver con compresores, ecualizadores o demás, o hay algo tal vez más diseñado específicamente para lo audiovisual. Sí, pues los que nombraste son como los que más se usan. O sea, yo uso, sí, el Altiverb, uso mucho para FUTs, uno que se llama el Speakerphone. Ahorita estoy usando uno mucho que se llama el Indoor. Em, RX es nuestra herramienta principal. Creo que por ahí está conectado Sebas, que trabaja con nosotros y es el duro del RX, y el RX sirve para todo. Es una cosa Ajá. increíble. Y por encima de CEDAR, por encima de un montón de plugins que en teoría hacen lo mismo, RX tiene una cosa muy chévere y es que constantemente van renovando sus algoritmos y cada vez hacen que todo trate de sonar lo más natural posible. Entonces, esa es una herramienta impresionante, pero para mí no hay nada más importante que la manualidad, ¿no? Cuando tú empiezas manualmente a hacer las cosas, empiezas a entender el funcionamiento de los plugins y les puedes sacar como un mayor provecho. Entonces, un ejemplo tan sencillo como comprimir manualmente a punta de trim gain o a punta de automatización de niveles, eso te va a hacer entender en qué punto te está explotando mucho la voz o en qué punto te está sacando ciertas frecuencias, en qué puntos, qué letras empiezas a identificar en las formas de onda, qué letras están explotando, cuáles las consonantes, los finales, nosotros los colombianos tendemos a bajar el volumen cuando estemos terminando la frase. Esas son cosas que ningún plugin ni ninguna inteligencia artificial te lo va a adivinar. Esas son cosas que tú con tu espacio, acostumbrando a tus oídos, con esa compresión natural, trabajando a un volumen, eh, digamos que a los cuales tu oído se acostumbre, ya después con el tiempo vas a empezar a entender a qué niveles debe ir la música, a qué niveles deben ir los diálogos. Aquí yo siento que hay una letra que no me está funcionando, un siseo, un golpe, lo que sea. Entonces digamos que esa edición manual ayuda mucho a que cuando tú cojas un plugin, como que lo sepas de alguna manera configurar mejor, creo yo, porque ningún plugin te va a hacer maravillas, porque no todas las voces son iguales, no todos los ruidos son iguales, no todos los problemas son iguales, no es como que cójame esto y arréglemelo y déjemelo como yo lo necesito, sino que también me atrevo a decir que el 70-80% es un trabajo como manual y de tus cosas. Y de los plugins, pues esos que te menciono, pero no te niego que he estado en estudios. Eh, el año pasado o antepasado estuve en una sesión de mezcla de The Walking Dead, y el que mezcla The Walking Dead no usa sino los plugins de Pro Tools, solamente los que vienen con Pro Tools. No usa, obviamente ya hay un proceso previo editorial de RX y un poco de limpiezas y de cosas, pero toda la mezcla es hecha con plugins de Pro Tools. Entonces como que le cogió el tiro a eso, trabajó una chimba con eso y ya
está seguro que esa sesión que él terminó la pueden abrir en cualquier computador con Pro Tools y va a abrir perfectamente. Entonces, eso fue una cosa que a mí me impresionó, por ejemplo. Y yo creo que también depende como de cada persona y de cada necesidad y de cada cosa. No es como que esta es mi caja mágica que yo pongo cada vez que tengo tal problema, porque ese problema no siempre va a ser igual. Entonces, yo creo que ese proceso manual previo a utilización de plugins, cuando tú comprimes manualmente con Trim Gain, cuando ya llegues al compresor de verdad, vas a llegar y vas de verdad a potencializar esa frase y no la vas a dañar, que se pierde la naturalidad cuando uno edita un podcast y quita los silencios y quita las respiraciones. Y si yo estoy aquí hablando con ustedes y me preguntan algo y pienso y me tomo mi tiempo, y eso en un podcast generalmente lo quitan, eso es parte de la Sí. naturaleza. Eso hay que dejarlo, será, todo ese tipo de cosas hacen parte de la naturalidad y no de un podcast que se siente cortadísimo, que finalmente una máquina te va a quitar todos los silencios y todas las respiraciones, te lo va a dar perfecto, pero ¿dónde está ese aporte humano que le vas a dar a eso? Muchas gracias. Pero me quedó una duda con respecto a Isotope en particular con el RX, y es que tú dices que ellos renuevan los algoritmos, pero yo tengo entendido, la última vez que lo averigüé, Isotope no tiene la opción de suscripción mensual, sino que uno compra el software completo. Y normalmente tener estas actualizaciones funciona es con estas suscripciones mensuales. No sé si eso lo cambiaron y ustedes tal vez tienen la suscripción o cómo. Yo me refiero es a las diferencias que hay en las versiones de RX 6, 7. Ah, ok, entiendo. Nos pasó de hecho hace poco que hicimos armamos unos presets para una edición de diálogos que teníamos que hacer, y si no estoy mal lo estábamos haciendo en el 8, creo, en el 8, y después abrimos esos mismos presets en el 9 y no funcionaba. No funcionaba, pero al modificarlo para el nuevo algoritmo del 9, lo hacía mucho mejor, pero no nos funcionaban los parámetros del 8. Es decir, que constantemente están mirando cómo mejorar cada proceso precisamente para que no se sienta deshumanizado y Ok. no vuelva las voces robóticas y no dañe los audios. Y, en fin, es como que todo, cuando todo suena natural, cuando todo suena lo más natural posible, es cuando de verdad uno dice como, o sea, uno lo saca de una película que está con un ADR mal proyectado, mal grabado, o cuando hay una línea que uno dice, uff, esto le echaron RX a la lata y le quitaron pues toda la naturalidad del mundo. O sea, hace poco hicimos una serie que el director de ADR cuando estábamos grabando dijo, proyecte un poco más la voz y déjeme ese ruido de mar ahí. Es que si el man está al lado del mar, pues que suene el mar. O sea, ¿por qué me quiere quitar el mar? Si el mar está ahí, lo que yo necesito es que usted haga que esa voz o ese diálogo se entienda, pero que esté dentro de un concepto, con un concepto de que está al lado del mar, y el mar suena duro, y el mar tiene que hablar más duro para que suene por encima del mar. Entonces, a veces yo creo que esa sobreedición, uno cree que está haciendo bien y está haciendo mal, porque le está quitando toda la vida al sonido, lo está dejando sintético y lo está dejando sin... ¿Para qué, Pues, para qué le quito el sonido del mar a ese diálogo y después le meto mar? O sea, ¿qué sentido tiene eso? pues ahora que mencionas eso, me hace recordar una sensación que yo sigo teniendo y he escuchado 1 millón de películas dobladas, y es que cuando uno escucha una película doblada, uno siente la diferencia como el diálogo súper acá, ¿no? Y a mí, o sea, yo pues toda la vida no sé qué será, uno siempre prefiere como el sonido original, pero últimamente he querido explorar las películas dobladas para empezar a escuchar las mezclas, y creo que siento eso que tú mencionas un poco, ¿no? Que por alguna razón en las películas dobladas tratan de separar el diálogo como mucho más de la película, y se siente un poco, no sé por qué eso pasa tanto, pero sería algo que yo me hiciste pensar en eso, que cuestionaría un poco en
ese aspecto. Sí, ahí pueden ser muchas cosas. Ahí puede ser temas de integración en la mezcla de esa voz doblada. O sea, lo primero que hay que hacer cuando uno graba una ADR para poderlo integrar al resto del diálogo es dañarlo un poco, pues porque obviamente grabado en un estudio sin reflexión, Claro. efecto de proximidad, pues obviamente tiene uno que tratar de acercarlo un poco más a cómo fue el sonido directo. Ese es como el primer paso. Segundo, integrarlo al espacio. O sea, si está en si está en un espacio grande, pues, y el espacio y el foley y todo tiene una reverberación, pero esta voz tiene otra, pues de una también lo saca uno. Muchas veces tampoco es un tema técnico, también es un tema de interpretación. Que a veces pasa, a veces incluso el director quiere cambiar la intención porque quiere hacerlo de nuevo y queda peor que como estaba antes, pues porque hay actores que son muy buenos, pero cuando graban ADR no son tan buenos. O al revés, hay actores que llegan al estudio a grabar ADR y son impresionantes, son increíbles y todo lo haces en sincro y parece ser como si hubiera hecho la línea ese día en ese momento. Y obviamente la mayoría de actores no les gusta el ADR porque dicen, ya lo actué, estaba ya interactuando con el personaje, en la locación, con el clima, etcétera, etcétera, al lado del mar. Pues no es lo mismo hacerlo en un estudio de grabación en Bogotá, frío. Entonces, como que esos cambios de espacios también generan como, no sé, una irrupción ahí de... Pero sí, pueden ser muchas cosas. También elección de micrófono, ecualización de micrófono. O sea, esa es de las cosas más difíciles de hacer en una mezcla. Hacer que una ADR suene como si fuera el directo es de las cosas que para mí es más difícil. Alejandro, muchísimas gracias. En cada Sapcine yo también aprendo, siempre estoy actualizándome y espero que todos sigan aprovechando Sapcine continuado. Alejandro, muchísimas gracias, gracias a todos, a todas y a todos y sigamos actualizándonos en este tema para que sigamos haciendo las mejores producciones iberoamericanas. Un abrazo a todos.